Buenas noches a todos y a todas. Estamos en la decimosegunda edición de Esto no es lo que esperabas. Tengo que deciros que hoy ponemos punto final al programa este año, no esta temporada, es decir, en lo que resta de 2022. Nos despedimos hasta el mes de enero aproximadamente, cuando volveremos con más contenido. Decidimos tomarnos un descanso después de eh, 3 meses intensos de mucho trabajo, aunque no lo pueda parecer, para elaborar este programa semana a semana. Mientras tanto, podréis seguir viendo todos los programas porque van a permanecer lógicamente en nuestro canal de YouTube. Podréis escucharnos si lo preferís, ya lo sabéis, en iVoox o Spotify, versión podcast. Podéis hacer vistazo de todas las referencias que hemos ido dejando en cada programa y que tenéis en mi página web, porque ahí incluyo las recopilaciones lunes tras lunes. Ya sabéis, este es el último de 2022, pero no el último. En 2023 regresaremos. Y después de dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el último Esto no es lo que esperabas de este año, que no de la temporada. Y arrancamos con el último por lo criminal del año, no de la temporada. Eh, Vamos a ir muy rápido porque nos pasa lo mismo que nos ocurrió la semana pasada, que tenemos ahí material del que hablar muchísimo. Rafa Fernández, periodista, criminólogo, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Pues vamos con la segunda parte de asesinos en serie en Estados Unidos. La semana pasada ya decíamos que hablábamos de algunos de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos y probablemente de la historia en general. Eran los más mediáticos o algunos de los más mediáticos. Esta semana vamos a seguir con ese panorama, pero con algunos asesinos que son un poquito menos conocidos. Pero antes de meternos en faena, Rafa, creo que tienes que explicar algo brevemente, ¿no? Sí, simplemente, bueno, recordar que vamos a mantener un poco los criterios que tuvimos la semana pasada. Recuerdas que habíamos siempre elegido asesinos que tuvieran más de 10 víctimas, que no fueran casos específicos, como por ejemplo Ángeles de la Muerte, que, que no hubieran tenido cómplices, etcétera, ¿no? O que se dejaran dudas, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta selección han estado, por ejemplo, cerca de entrar gente como Yara Lestano, eh, por ejemplo, se ejecutó la silla eléctrica por su novena condena, pero que realmente se le achacaban hasta 41 muertes. Sin embargo, hay también ciertos criminalistas que no tenían de ver claro que fuera responsable de todas esas muertes. Incluso él mismo dijo al final que confesó crímenes que no cometió, ¿no? O por ejemplo el caso de William Bonin, que también, bueno, en realidad pues, más o menos conocido, que asesinó entre 21 y 36 adolescentes, tremendo, se conocía como el asesino de la autopista, pero por ejemplo tenía siempre cómplices, ¿no? Hasta 4 cómplices diferentes con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos pues han quedado fuera de la selección. Entonces, un poco el único cambio es que quizás por lo que sea, pues estos asesinos no han tenido quizás tanto protagonismo mediático como han tenido los que vimos la semana pasada, ¿no? Pero te lo he traído porque son algunos casos que vamos a ver que son realmente increíbles y que tienen, que podrían estar, ¿no? A ese nivel, ¿no? Que al de otros, ¿no? Menos impacto a nivel internacional, porque en Estados Unidos, lo voy a decir Claro, ya, hoy vamos a tener un poquito menos de referencia en el programa, porque en la mayoría de documentales y demás que existen sobre estos personajes eh, están únicamente en versión inglesa. Entonces, no tienen ni siquiera subtítulos, ¿no? Entonces, vamos a obviarlo un poco en ese sentido, ¿no? Nos siguen faltando nombres como Wayne Williams o como Charles Cullen, pero por eso mismo que ha explicado Rafa y que aparecerá en pantalla el típico cartelón con los criterios que seguimos. Y vamos a arrancar ya porque tenemos mucha faena por delante. Lo vamos a hacer con Paul John Knowles. sí. Fíjate, por ejemplo, te he traído el primer caso ya directamente de sopetón. Fíjate, un asesino
que causa 35 víctimas. Es conocido como el asesino Casanova, y fíjate que lo que te decía, 35 víctimas, por ejemplo, supera a John Wayne Gacy, que es el primero en el que hablábamos la semana pasada. Y fíjate el tema, todo en un año, en unos pocos meses de 1974, ¿no? O sea, un caso absolutamente que podría tener todos los condicionantes para ser muy conocido. Quizá a lo mejor, pues no, yo creo que no es tan conocido como otros, ¿no? Él, bueno, tenía un sistema parecido que ya hemos visto otras veces. ¿Te acuerdas que hemos hablado de Napoleón Prienko, etcétera? El tema de allanar con engaños a las casas, ¿no? Bueno, pues pretende masacrar, ¿no? A las víctimas, ¿no? Normalmente su método era la estrangulación o el arma de fuego, y bueno, atacó en Connecticut, en Texas, Nevada, Florida y Georgia, ¿no? Eh, y fíjate que a una de esas 35 víctimas se conocieron meses después. Y este caso también quizás tiene ese punto diferente, que siempre buscamos a lo mejor un caso que tenga ese matiz, que es que aquí no hubo ni tiempo de espera en prisión ni tiempo de correr de la muerte. Intentó escapar cuando había sido detenido, creo que fue al día siguiente, en diciembre, y murió tiroteado por la policía. Intentó un forcejeo dentro del coche policial, creo que fue, y uno de los policías pues le pudo disparar, y bueno, pues se fue de este mundo tras dejar ese auténtico reguero de muerte, ¿no? Era como conocido como el asesino Casanova, también se le ha llamado el asesino guapo, y bueno, esa prevalencia, que fíjate que la hemos hablado también, el caso de Ted Bundy, etcétera, ¿no? Pues le servía para cometer sus actos criminales, y fíjate que cantidad, 35 víctimas en unos pocos meses de 1974. Un tipo auténticamente sanguinario. Es verdad que las 35 víctimas están ahí, pero oscila la cifra también, como hemos hablado en otras ocasiones, que no se sabe si son solo 16, si llegan a las 35, si hay más. Esto, como hemos comentado en varias ocasiones, va a ser muy difícil de saber nunca la cifra exacta, ¿no? Y nos vamos de 1974 a solo 3 años después, al inicio de su trayectoria criminal. Nos vamos con un tipo que a mí me da especial asco. Sí, y en él también se cumple eso que dices, ¿no? Hemos tenido que en principio hay como 11 12 víctimas, pero también se le habla de que lo normal es que sean más de una veintena de víctimas, ¿no? Por eso estaría quizá en ese número, de número 2, que siempre insistimos, ¿no? Que esto no es ningún ranking de quién es el más grande ni nada, ¿no? Competitivo. Exactamente, hemos utilizado un poco ese criterio, pero igual que podemos utilizar el cronológico, hemos utilizado otras veces, etcétera, ¿no? Y sí, John Paul Franklin era el clásico supremacista blanco, el asesino racista, ¿no? Fíjate que actuó en 11 estados diferentes, ¿no? Porque él en realidad vagabundeaba, ¿no? No tenía, como se decía, oficio ni beneficio, y por la costa este de Estados Unidos, normalmente hacía eh, atraco a bancos, con eso se iba moviendo, y él, pues, bueno, tenía esa motivación clara, ¿no? Bueno, era un supremacista blanco, y muchas de sus víctimas, por ejemplo, eran parejas interraciales. Fíjate que también hay una curiosidad aquí, que es que él completaba esos ingresos con donaciones a bancos de sangre, y luego el hecho de que existiera esa muestra iba a permitir después poder confirmar varios de sus crímenes, ¿no? Y también, bueno, ese punto también curioso es que imagino que conoces, ¿no? A Larry Flynn, ¿no? Ese de revista de carácter sexual, etcétera, así bastante conocido. Hay una película también que lo conocía y tal. Y fíjate que él fue el que confesó que había sido el que causó los disparos que dejaron paralítico en silla de ruedas a Larry Flynn. Según él, la motivación, fíjate qué motivación, era que en una de sus revistas, en Hustler, pues había sacado escenas o fotografías de sexo de parejas, o sea, parejas de color, o sea, de color y blancas, ¿no? Entonces, fíjate, con esa excusa peregrina, pues cometió ese atentado. En este caso no fue asesinado, pero sí que, bueno, le causó bueno, una parálisis permanente en el que fuera en silla de ruedas, ¿no? Y ya te digo, se habla 11 12, pero lo normal es que fueran más de una veintena de víctimas. Asesino racista, se le conocía a Joseph Paul Franklin. Larry Flynn, para quien no lo sepa, fue un editor de publicaciones pornográficas, uno de los mayores que hubo en Estados Unidos. Hay una película titulada El escándalo de Larry Flynn, y en la que lógicamente se recoge el momento en el que es disparado junto con su abogado a la salida de una vista del proceso judicial, porque el pueblo le llevó, como se suele decir en Estados Unidos, ¿no? El pueblo contra le llevó a juicio por
por aquello de que del recato y la moral y toda esta historia, ¿no? Eh, Franklin, que podría situarse en el misionero o en el visionario, se sintió motivado a comenzar una guerra racial después de leer Mein Kampf, Mi lucha, el libro de Adolf Hitler, una lectura. Quiso limpiar, quiso limpiar el mundo, en palabras suyas, limpiar el mundo de las personas que consideraba inferiores, especialmente los negros y los judíos. Fue ejecutado por inyección letal en 2013. Lo de la lectura es porque, bueno, no está de más nunca leer Mein Kampf también para conocer lo que había detrás de esa perversa mente de Hitler, pero bueno, lo de la lectura lo dejaba ahí porque no es, no es tampoco un libro muy agradable, ¿no? Y de Franklin nos vamos, seguimos en la década de los 70, pero nos vamos adentrando ya cada vez más en los 80, a Randy, perdón, Steven Kraft. Sí, efectivamente, era conocido como el asesino de la autopista o el estrangulador del sur de California, que fue la zona un poco de actuación que tuvo, ¿no? Bueno, en este caso, pues, digamos que es diferente, ¿no? Por ejemplo, el asesino anterior, ¿no? Digamos que sobre todo era el tema del abuso sexual, ¿no? Él abusaba sexualmente de las víctimas, normalmente se ganaba su confianza, la drogaba y tal. Y fíjate, lo digo, esos puntos curiosos, ¿no? En este caso se le conocía como un verdadero genio, ¿no? de la informática, pero él llevaba un conteo exacto de sus víctimas, ¿no? Y de hecho la policía encontró, ¿no? Cuando fue detenido un fichero que, claro, fíjate que hablamos de 16 víctimas o más, pero es que fíjate los más, es que en ese fichero aparecían que había más de 60. O sea, que estaría un poco al nivel de los máximos asesinos digamos, del mundo y de los que hayamos visto en esta sesión, ¿no? Eh, Realmente solo se han podido probar 16, es un poco el dato oficial, pero claro, tú fíjate, si él lleva, el propio asesino lleva un fichero con la víctima, con tal, claro, es complicado porque no se lo va a inventar. Lo normal es que si el propio asesino llevaba un listado de su, entre comillas, mal dicho, conquistas, ¿no? En cuanto a crímenes, pues lo normal es que gran parte, vamos, no todas, pero gran parte sí fueran reales, ¿no? Entonces, bueno, al final, cuando se llegan por una víctima, se le condena, tal, se saca de las calles, como pierde peso eso, porque por desgracia hay otros criminales a los que buscar, ¿no? Y ese ya está encerrado, ¿no? Pero sí que es verdad que para la familia, para esas víctimas, pues sí que sería importante confirmar cuántas de estas pues, fueron causadas por Randy Steven Kraft, ¿no? Abusaba sexualmente, torturaba y terminaba estrangulando o disparando a sus víctimas. Fue detenido en 1983. Un patrullero de carretera le detuvo a Kraft porque sospechaba que conducía borracho y en ese momento el agente se dio cuenta de que a su lado tenía sentado a un marine muerto. Eh, Solía colgar a sus víctimas por los pies a un árbol, las quemaba con un encendedor o las sodomizaba con objetos diversos. Es decir, este tipo era un sádico de los Totalmente. importantes, ¿no? Había veces en las que incluso descuartizaba a las víctimas cuando estaban todavía con vida, es decir, las troceaba aún vivas. Fue condenado a pena de muerte en 1989, pero sigue encarcelado, sigue vivo, todavía no se ha cumplido esa condena. Y ahora nos vamos con un señor que actuó, señor por decirlo de alguna forma, que actuó en tres fases distintas, tanto que actuó en los 70, en los 80 y en los 90. Claro, sí, te lo tengo aquí. Robert Lee Yates, que realmente digamos, su momento criminal más claro fue en los 90, 1996, 98, pero revisando documentación, realmente hay momentos anteriores, ¿no? Que realmente, yo digo, como siempre decimos, esa orgía criminal, pues la llevó a cabo en esos años, 96, 98, más o menos, con prostitutas que trabajaban en East Spring Avenue, en Spokane, en Washington. Y bueno,
él llevaba una camioneta Ford de 1979, solicitaba a las víctimas, ¿no? Para tener sexo con él, y después la asesinaba de un tiro y normalmente se deshacía de su cuerpo, conducía con la camioneta y la dejaba en sitios rurales, apartados, etcétera, ¿no? Normalmente a lo largo del río Spokane, ¿no? Eh, y al final este tipo de casos muchas veces, gracias a una víctima que tiene el valor, que tiene la capacidad de liberarse y de poder eh, informar a la policía, ¿no? En este caso fue Christine Smith, otra prostituta, que se la pudo escapar, fíjate que fue disparada, fue asaltada y tal, pero bueno, con ese testimonio pues, fue clave para su detención, ¿no? Aunque después, bueno, al final, tú sabes que este tipo de casos muchas veces están que nada más nadie se espera, porque parece el típico padre respetable, etcétera, y sin embargo, pues tiene una cara B que es auténticamente pues demoledora, ¿no? Cuando se salta a la luz. Yates cometió los asesinatos, comenzó a cometerlos un año después de convertirse en padre y su trayectoria duró 23 años hasta su detención, porque el primer asesinato o las primeras víctimas, porque no fue un asesinato simple, fueron Patrick Oliver y Susan Savage en 1975 y él fue detenido en 1998. 13 años después, en el 88, en diciembre, cometió un segundo crimen, mató a Stacy Hawn y ya después vino esa orgía criminal entre el 96 y el 98. Robert Lee Yates. Y de Yates nos vamos a otro individuo que alcanzó las 16 víctimas, aunque con un matiz ahí, ¿no? 15 más uno. Sí, y fíjate, un más pequeño comentario, que esta historia tan larga entre crímenes nos invita a pensar que posiblemente haya crímenes que no se hayan podido relacionar con él, pero es extraño, ¿no? Que un criminal, pues es verdad que además pues, son actos iniciales y después pues se profundiza en el crimen, ¿no? Pero es raro que además haya tanto espacio, ¿no? Aunque después vamos a ver un caso muy curioso también en relación con ese tipo de, eso, lo que se llama de la lesión en serie, ¿no? Ese periodo de enfriamiento, ¿no? Del que siempre hablábamos, ¿no? Y si Hombre, entramos en hombre, perdona, Rafa, enfriamiento, 33 años con lo que vamos ahora, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, es verdad que aquí la historia es, bueno, entramos en ella y te la cuento. Carol Cole, él realmente fue conocido por asesinar mujeres, ¿no? En California, en Texas y Nevada, y también un violador y estrangulador. Y aquí él aclaró por qué lo hacía, ¿no? Cuando hablábamos de las motivaciones, ¿no? Y también ya fíjate que allí lo apuntamos y fíjate que es un caso que nos viene al pelo, ¿no? Él era misoginia contra las mujeres, pero porque odiaba a su madre. ¿Te acuerdas que hablábamos del Edmund caso Kemper. del Camper? Exactamente, la asesino de colegialas, ¿no? Que poco menos que prácticamente estaba matando siempre a su madre en las víctimas que iba eligiendo, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que él sufrió abusos físicos, hay una historia, si la gente quiere investigar, pues tremenda, que poco menos la vestía de niña, o sea, forzaba que los niños pues, del colegio se rieran de su propio hijo, ¿no? La verdad que una cosa, sinceramente una actitud, pues, eso no era una madre, evidentemente, ¿no? Y después, fíjate que fue una cosa curiosa, que te acuerdas del tema del FBI que teníamos comentado aquí a veces, de cómo se buscaban esas tipologías de asesinos. Una de las que se estableció siempre era asesino organizado, asesino desorganizado, ¿no? En este caso, a él eh, se vio que tenía un coeficiente intelectual alto. Sin embargo, como asesino, más bien sus escenas eran de las componentes de asesino desorganizado. Él explicó que muchos de los crímenes los cometía estando borrachos, ¿no? Y de hecho, eh, eso podría indicar que hay más víctimas que nunca eso, porque él dice que también había más, pero que ya no se acordaba porque casi siempre estaba bebido, ¿no? Entonces, eh, lo que quería comentarte de esos de 33 años era porque cuando ya él se detiene y tú sabes que al final pues siempre generan un interés, hay muchos asesinos que escriben o escriben su biografía o se le hace reportaje, etcétera. Pues él confesó que, fíjate, en 1947 era un niño todavía, pues a un compañero de clase lo ahogó en el lago Richmond, y ese pasó como un accidente, el niño se ha ahogado, tal, qué desgracia y tal, ¿no? Y él confesó que no, que era un niño que tenía cierta disputa a nivel de colegio y
que lo ahogó. Él confesó que lo había ahogado, ¿no? Entonces, por eso se habla hemos puesto esto en 1947-1980, pero claro, esa víctima fue la primera, ¿no? Fíjate con 8 años, ¿no? Que creo que tenía, ¿no? Entonces, es lo que también hemos comentado en parte del programa, ¿no? Que hay ciertos indicios cuando estos niños son niños que son sí, pistas claves de que puede convertirse en un criminal en el futuro, ¿no? Es complicado, pero sí que es verdad que dejan esas primeras muestras de que después van a convertir en un auténtico monstruo, ¿no? No lo comentamos la semana pasada, por ejemplo, porque fuimos un poco rápido al tener tantos personajes. Jeffrey Dahmer dio muchas pistas también, ¿no? Porque le gustaba la disección de animales, ¿no? Recogía animales muertos y los diseccionaba. Una cosa que no era ni es habitual, ¿no? Entre las víctimas de Carol Cole se encuentra también una de sus esposas, a quien estranguló durante una pelea doméstica. Y se libró, fíjate, se libró de la policía, de la cárcel, porque pese a encontrar el cuerpo en el armario, dijeron que había muerto por beber en exceso. Desde un principio pidió ser ejecutado y cuando pasó, dijo, gracias, señor juez. Ejecutado por inyección letal también fue en 1985. Y de Carroll Cole nos vamos a Chester Turner, el asesino del lado sur. Eso es, estamos ya en la década 80, final de los 80 y los 90, en 1987-98. Aquí también fue también en la zona de Los Ángeles, hemos comentado, ¿no? Que hubo bastantes crímenes por allí, hay bastante información al respecto. William Monning, Y, perdona, Rafa, William Monning, que lo comentaba al principio, y su campo de acción y junto con sus cómplices era Los Ángeles también. eso es. Entonces, bueno, un caso parecido a los otros que hemos comentado antes, ¿no? También eso ya ganarse la confianza de mujeres adictas a las que realmente violaba y después estrangulaba, ¿no? Eh, que aquí lo hemos comentado una vez, ¿no? Hay gente que viola solo y deja a la víctima con vida, pero muchas veces lo normal, sobre todo en este tipo de casos, es que al final pues, no quiera dejar el testigo, ¿no? Porque al final pues, elimina la opción de la prueba, ¿no? Toda la información que te puede dar la víctima, ¿no? En cuanto a identificación, ¿no? De quién le ha cometido ese acto, ¿no? Entonces, aquí se habla de 14 más una víctima porque una de esas personas que asesinó, de esas mujeres, pues estaba embarazada, ¿no? Fíjate que doble tragedia, ¿no? Ahí hubo un tema de que primero se consideró que entraba en la condena, después creo que se revisó, no sé exactamente cómo quedó, pero bueno, siempre se consideraba que también, sobre todo, bueno, que esa persona estaba embarazada y creo que de 5 meses, o sea que no era una cosa de no lo sabían, No ¿no? O era sea, un entonces embrión. fíjate Hmm. exactamente el tema de esa mente criminal, ¿no? Y, y bueno, tú fíjate que este caso, hablamos de las pistas, ¿no? Pues fíjate que pista aquí que él llegó a estar encarcelado entre 1995 y 2002 en varias ocasiones. Claro, es verdad que no eran situaciones muy graves, ¿no? Que eran, eh, entre comillas, delitos menores, no relacionados con una cosa tan grande, pero claro, al final el tío estaba encarcelado, ¿no? Y a lo mejor habiendo tomado más en serio un criminal reincidente, pues se puede haber evitado alguna de las víctimas, quién sabe, ¿no? El caso es que al final ya, pues, agredió sexualmente a una mujer que, sin embargo, dejó con vida en este caso, amenazó, que si no denunciaba y tal, y fue encontrado culpable y lo condenaron a 8 años. ¿Y qué pasó? Que al entrar en la prisión tuvo que dar una muestra de ADN para lo que se llama el CODI, ¿no? El Combined DNA Index System, el CODI en California. Esto, los que hubieran visto CSI, los clásicos CSI, eran muy clásicos, ¿no? Vamos a mirarlo en el CODI, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a eso ya se le relacionó con 9 asesinatos sin resolver que había en esa zona. Entonces, gracias nuevamente al ADN, ese avance tan fundamental en la criminología ya desde las últimas décadas, pues se pudo cortar su carrera criminal, ¿no? La de Chester Turner, el asesino del lado sur. Durante la investigación, los detectives revisaron casos similares resueltos y vieron, por ejemplo, que David Allen Jones, de 28 años, había sido condenado por 3 asesinatos cometidos en la misma área donde solía actuar
Turner, ¿no? Esto es el sur de California, ¿no? En Los Ángeles, básicamente, ¿no? Entre ellos estaba Tammy Christmas, estrangulada en la escuela primaria de la calle 97 en septiembre del 92. Criminalística procesó las pruebas disponibles empleando las últimas técnicas de ADN, vuelve a aparecer el ADN, y aunque el análisis no pudo usarse para volver a investigar esos tres casos, esos tres asesinatos, sí que los investigadores, la fiscalía y la policía quedaron seguros de que Jones era inocente de esos tres asesinatos y probablemente fue Chester Turner quien los cometió. De hecho, Jones ya fue culpado de una violación por la que pasó 11 años en prisión y fue indemnizado con $720,000. O sea que el ADN no solo permite descubrir asesinatos que estaban sin resolver, sino que, aunque no sirva judicialmente, sí que permite conocer la identidad del asesino real de otros crímenes que sí estaban resueltos. Y de Los Ángeles nos vamos al asesino de prostitutas de Riverside. Sí, se trata de William Suf, o Saf, ¿no? Habrá que decir, ¿no? Para decirlo un poco mejor. Eh, en su carrera criminal estuvo en 1974-1992. Eh, pero claro, el acto gran, digamos, grande, la gran concentración fue entre el 89 y el 91. Y él violó, torturó, apuñaló, estranguló, incluso a veces mutiló a prostitutas en el condado de Riverside, ¿no? Fíjate que antes comentaba el tema de que el que fue detenido porque llevaba muerto, ¿no? Este caso era lo que siempre se habla de la pistola humeante, ¿no? La prueba que ves clara, ¿no? Pues este caso fue cosa parecida, pues encontraron un cuchillo ensangrentado y objetos que después estaban relacionados con los asesinatos, ¿no? Por eso, pues procedieron a la detención, ¿no? En principio se habla de 12 víctimas, pero fíjate, aquí hay una, es muy especial y que quizá, como hemos hablado otras veces, hubiera evitado, ¿no? En otras circunstancias lo que llegaría después, ¿no? Porque en 1974, William Sapp mató a golpes a su hija, fíjate, de solo 2 meses en Texas, ¿no? En principio fue también condenada a su esposa Terry, después ella pues recurrió, fue exculpada, vio que no se le podía relacionar directamente con el acto, y al final pues quedó un poco solo condenado a él. Pero tú fíjate, fue sentenciado a 70 años y solo purgó 10 años, o sea, solo cumplió 10 años y salió. Y fíjate lo que provocó posteriormente, ¿no? Extraño, una vez, lo comentamos una vez más, extraño que en Estados Unidos, que en estas situaciones no suelen darse casos de libertad condicional pronto, escarcelaciones, pues pudiera escaparse, ¿no? Y pues por culpa de esa decisión y lo que pasó, pues la decisión de prostitutas de Riverside, pues hizo después honor a ese nombre. Riverside, estado de California. Eh, el 17 de agosto de 1995, sin embargo, el jurado solo necesitó 10 minutos de deliberación para emitir veredictos de culpabilidad por los 12 asesinatos comentados. No se cuenta el de la hija porque por ese ya había cumplido condena y no entra, en cierto modo, dentro de su perfil de asesino serial, ¿no? La policía, sin embargo, sospechaba que era responsable de hasta 22 muertes en Riverside, ¿no? En California. Nos vamos con el asesino durmiente y por qué será, o el durmiente sombrío, y por qué será ese apodo. Sí, Lonnie David Franklin Jr. Era el caso que te referenciaba antes, ¿no? Que íbamos a ver en ese periodo de enfriamiento, ¿no? Él, en principio, tuvo una serie de asesinatos entre 1985 y 1988. Eh, Mató a menos a 10 mujeres en esa época. Siempre las violaba y las mataba con una pistola del calibre 25. En este caso, eso es lo que relacionaba todos los crímenes y fue quizás más, entre comillas, más fácil que otros ver que ahí podía haber un asesino serial, ¿no? Siempre las mataba cerca del centro de Los Ángeles, ¿no? Otra vez, Eso es, Los Ángeles.
Eso es. Sí, y otra vez, víctimas afroamericanas, normalmente drogadictas, prostitutas, de 15 y 35 años, ¿no? Y el tema del asilo durmiente es que, claro, pasó que después de 1988 hubo un larguísimo periodo, y ya digo, muy poco habitual en este tipo de criminales, hasta el año 2002. Eh, ¿Cuál es la razón que un poco sea lo lógico? Que en 1988 hubo una superviviente, la única persona que se conoce ahora mismo que le pudo sobrevivir a un ataque del asesino durmiente de Lonnie David Franklin Jr., fue Nietra Margaret Washington. Y bueno, ella sufrió el ataque el 20 de noviembre del 88, pero sobrevivió. Y quizás evidentemente eso le llevó a eso. De todas formas, siempre lo documentamos. Un lapso tan largo no es normal y es posible que a lo mejor sí haya otros crímenes que por lo que sea no se hayan relacionado con él en ese periodo. Fíjate que Lonnie David Franklin Jr. Fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos de América el 24 de julio de 1975 por haber participado en una violación grupal a una menor de 17 años en Stuttgart, en Alemania. Claro, estamos hablando de la Alemania que todavía estaba dividida por el telón de acero, ¿no? Estamos todavía en época de la Guerra Fría, 1975. Luego Franklin fue conocido porque tomó muchísimas fotografías de mujeres desnudas y las guardó en su garaje. Y también lo había hecho en Stuttgart. Entre sus víctimas también hubo un hombre, Thomas Sylvester Steele, que probablemente era amigo de otra víctima o había descubierto la identidad del asesino, su identidad, ¿no? La identidad del asesino durmiente, que el 28 de marzo de 2020, es decir, ahí al inicio de la pandemia de COVID, fue encontrado inconsciente en su celda en San Quintín y declarado muerto. Se acabó ahí la historia del asesino durmiente que ya, por fortuna, durmió para siempre, si se me permite la licencia. Y ahora vamos con un asesino que, fíjate, está dentro de esos poco conocidos, pero que en su momento causó pánico en Nueva York, ciudad, no estado, como hablamos la semana pasada, sino New York City. Sí, yo justo iba a comentar eso. Creo que quizá este es el más conocido de los 10 que hayamos traído. Yo creo que sí, eso porque cuando digamos su sobrenombre, ¿no? El carnicero de Times Square, yo creo que sí que es quizás de los más conocidos, ¿no? Aunque lo hayamos metido en este nuevo ranking como segunda parte de asesinos en serie en Estados Unidos, ¿no? Él asesinó por lo menos a 11 mujeres y adolescentes jóvenes entre Richard 1900. Cottingham, que no hemos dicho el nombre, Richard Cottingham. Exacto, exacto, sí, correcto. Richard Cottingham, entre 1967 y 1980, él atacaba en Manhattan, fíjate Manhattan, ¿no? Que estoy relacionado con todas estas cosas de cine, la sesión de Cristo, ¿no? Tantas películas ambientadas allí, pues este caso pues era el sitio del terror, ¿no? De Richard Cottingham, ¿no? Normalmente llevaba a prostitutas, a moteles, tenía relaciones con ellas y normalmente las expulsaba y las violaba y las torturaba, ¿no? Y el método de la estrangulación, lo estamos viendo mucho, que quizás sea de los métodos más repetidos, ¿no? En este ranking que hemos hecho hoy, ¿no? Y a veces quemaba incluso la habitación, hacía pequeños incendios para quitar todas las evidencias criminalísticas que las pudiera quitar, ¿no? Todas las que pudiera, ¿no? Eh, y después, en mayo de 1980, por fin se le pudo capturar porque estaba volviendo a cometer otro acto parecido y varios clientes empezaron a hablar de que una mujer estaba gritando y que estaba emitiendo alaridos, ¿no? Desde una de las habitaciones, ¿no? Por suerte la policía llegó a tiempo, o ya él se intentaba escapar y la víctima estaba desnuda y magullada, pero viva, ¿no? Y a él pues se le pudo detener y, como se me dijo, sacarle de las calles. El asesino de Times Square se le conoció, aunque al principio era el asesino del torso, porque efectivamente le cortó a sus dos primeras víctimas, le cortó la cabeza y las manos. Una de ellas, Didi Gudsari, o Gudarsi, perdón. Varias décadas después, Weiss Gudarsi, hija de Didi, le escribió carta a la prisión
y logró entablar amistad con él. Fíjate lo que son las cosas. El fin último era lograr que Cottingham confesara otros crímenes y lo logró. Afirmó que había matado a más de 100 personas a lo largo de la década de los 70. Bueno, esto de las más de 100 personas queda, como hemos dicho en otras ocasiones, digamos, en la trayectoria apócrifa, ¿no? La trayectoria criminal del asesino de Times Square de Richard Cottingham queda reflejada en la escena del crimen, El asesino de Times Square, serie ¿de dónde va a ser? De Netflix, de 2021, una serie también bastante interesante. Y cerramos el ranking que decimos no es competitivo, sino que simplemente es por escalonar por número de víctimas, con Robert Joseph Long, Bobby Joe Long. Sí, en principio aquí tiene 10 víctimas, en 1984 también, ahora que vamos a empezar por un criminal que lo constituyó todo en 1974, bueno, pues 10 años después, también unos pocos meses, apareció este hombre que su sobrenombre está más ligado al tema de las violaciones previas, que era el violador de los anuncios clasificados, pero realmente fue un auténtico criminal, ¿no? Porque torturó a sus víctimas, las degollaba, incluso ahí él sí que cambiaba el método, tenía estrangulación, a veces las mataba directamente a golpes, ¿no? Fue en el área de Tampa, en Florida, y claro, fue un poco una cosa extraña porque en el condado de Hillsborough, en 8 meses, empezó a aparecer un asesino con un método único hasta entonces, que era atar, violar y matar a las víctimas, ¿no? Y las dejaba en posiciones y posturas explícitas. Eh, y claro, el tema es que había subido el promedio de asesinatos normal. No sé si se hablaba de que había unos 35 al año y tal, que fíjate que ya parece una barbaridad, ¿no? Pues claro, después de la primera había uno cada 2 semanas, ¿no? Eh, entonces hubo una intensa investigación, pero en realidad volvemos a lo mismo. Una superviviente es la que nos va a dar la clave y nos va a permitir la detención, ¿no? En este caso fue Elisa McVeigh, que bueno, él la había interceptado cuando volvía a casa en bicicleta, la violó, la retuvo, pero claro, no era una prostituta, entonces él detestaba a las prostitutas y ella no lo era, entonces la dejó ir. Eh, y claro, tú fíjate que de hecho, después de ella hubo 2 víctimas más. O sea, que él no había acabado que quería que me capturaran y nada, ¿no? Y obviamente porque tuvo ese volunto y la dejó ir, ¿no? Y, y claro, ya se centró, cuando se consiguió la confesión y tal, los datos que dio Lisa, pues claro, se centró en la investigación de los crímenes que había sin resolver que estaban siendo en esos condados, ¿no? Y claro, se vio que fibras que habían aparecido, que se habían recogido en varios de los cuerpos, pues coincidían con el coche de Long, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese trabajo del FBI permitió sacarlo de las calles, esa expresión que yo digo siempre. Pero tú fíjate lo curioso. Lo condenaron a muerte en 1986, creo que fue el 25 de julio, y no lo ejecutaron hasta 2019, hasta el 23 de mayo, que por cierto es mi cumpleaños, que no es un dato absurdo, que no viene a cuento, pero fíjate que pasaron eso, 14, 33 años desde la pena de muerte hasta eso. Es verdad que aquí hay que tener eso. Yo creo que no estoy nunca a favor de la pena de muerte. Yo creo que hay casos en los que puede haber esa prisión permanente revisable o esa condena perpetua. Pero claro, de cara a la víctima, pues que durante 33 años una persona condenada a muerte siga viva, siga teniendo múltiples apelaciones, pues claro, eso aumenta el dolor, ¿no? La justicia tiene que ser reparadora. Es verdad que el sistema que hay en Estados Unidos, y claro, de cara a las víctimas, sí que es verdad que parece un periodo muy largo hubo, ¿no? De 33 años entre la condena y la ejecución. Esto sucede muy habitualmente, ¿eh? El tema de las apelaciones que prorrogan el cumplimiento de la pena de muerte contra la cual yo estoy, tengo que decir. Sí, sí, Eh, Antes de los asesinatos, Long había cometido al menos 50 violaciones en Fort Lauderdale y en el condado de Miami-Dade, ¿no? Por eso le dieron el sobrenombre de violador de los anuncios clasificados. A partir de 1981 respondía a anuncios de electrodomésticos pequeños y se encontraba una mujer, sola en su casa, perdón, solía ir y la violaba. Fue juzgado y condenado por violación precisamente en 1981, pero solicitó un nuevo juicio que le fue
concedido y los cargos fueron retirados más tarde. Aquí estamos encontrando otra vez eso de que un criminal que podría haber quedado fuera, mira, lo tenemos en algo de actualidad que es el Chicle, el asesino de Diana Kerr. Si se le hubiera dado credibilidad a su cuñada cuando denunció la agresión sexual que sufrió por su parte, este señor no habría estado en la calle. Y si este señor no hubiera estado en la calle, no habría matado a Diana Kerr y no habría provocado que una muchacha tuviera que escapar del maletero de su coche de la manera en que lo hizo, ¿no? Bueno, son las cosas que a veces duramente nos entristecen de la justicia, ¿no? O sea, que ya lo único que me queda decirte es que pases una felicísima fiesta, que tengas una magnífica entrada de año y que durante el mes de diciembre te prepares muy bien todo lo que tenemos por delante. Pues nada, igualmente, ha sido yo darte las gracias a ti por poder dar esta rienda a mi otra de mis pasiones, como es la criminología, en esta sesión. Y por mí, yo tengo temas preparados por si quieres, todo 2023 te lo puedo rellenar. Pero bueno, por lo menos para algunos programas más seguros, si te apetece, a partir de enero, febrero, pues tendremos temas interesantes para nuestros espectadores y la gente que nos sigue a través del podcast también. En fin, que yo creo que está pero la sesión más o menos está gustando y siendo interesante y para mí pues un auténtico placer compartirla contigo. Pues ya veremos hasta dónde vamos llegando. Lo primero es llegar al primero de 2023 y ya a partir de ahí ya se verá. Rafa, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora es momento de meternos en la sala de cine, nuestra particular sala de cine que va a cerrar hasta enero. Pero bueno, vamos a despedir el año, no la temporada, como decía con Rafa Fernández, el año 2022 con una comedia. Ligera, pero interesante, como suelen ser las comedias francesas. Ya no digo más antes de continuar porque voy a presentar a Cristian López, mi compañero periodista con el que departimos cada semana de cine. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, una semana más. ¿Qué tal? Vamos a despedir el año con una sonrisa al menos, ¿no? Sin esos malos rollos que te generan otras películas, pues vamos a Bueno, despedirlo de buen rollo. bueno, la película un poco, perdón por la expresión, pero un poco cabrona también, ¿eh? La Sí, película tiene, es comedia puñetera, podemos decir. sí, la película tiene su Sí, maldad sí, sí. ahí oculta. Estamos hablando de una comedia francesa, quizás de lo mejorcito que se haya hecho en los últimos años, y ya tiene más de 20 la película, ojo, ¿eh? La cena de los idiotas, Cristian. Correcto. Hay que decir que tiene más de 20 porque estaba hablando de la versión francesa, ¿no? Porque posteriormente salía un remake en 2010, si no recuerdo mal, ¿no? Un remake americano con Paul Rudd, con Steve Carell, que bueno, tengo que decir, de mi punto de vista es inferior, pero también destacable. No es un mal remake. No hacía falta, como otros muchos remakes, pero bueno, se puede ver, aunque bueno, no tiene ni punto de comparación, ¿no? Con esta original, esta obra original francesa, que bueno, original en el cine, ¿no? Porque al final está basada en una obra de teatro que es de donde bebe, que se puede ver, incluso la propia película, una obra de teatro con cámaras, no tiene mucha más historia que eso. De hecho, la película la escribe y la dirige el autor de la obra de teatro, Francis Weber. Me ha gustado esa idea de no hacía falta. El remake no está mal, pero tampoco es que hiciera mucha falta que lo Sí, hicieran, ¿no? sí, totalmente. En Estados Unidos normalmente se hacen muchas cosas que que no hacen falta, pero las hacen, ¿no? Cristian, Hay veces que se eh, mejora, por el caso de, y tenemos aquí un caso con la serie The Office, por ejemplo, que de mi punto es mucho mejor la versión americana, también está Steve Carell ahí,
que la británica, pero bueno, en este caso, pues no, no hacía falta, ¿no? Nos metemos ya con la película, Cristian, la escena de los idiotas, que va, bueno, pues sobre una serie de señores acomodados que, por si alguien no lo ha visto, que se reúnen cada semana en una cena y a la que llevan como invitado a una persona que es idiota, ¿no? Ese es el punto de partida y al final, curiosamente, Cristian, el idiota es casi más eh, el señor acomodado que el idiota en sí mismo, ¿no? Valga la redundancia. Sí, ¿no? En definitiva, esa es es la gran crítica, ¿no? Porque te vas a, al final, que es para el espectador, ¿no? Para el que la ve, que es un idiota, ¿no? Para el espectador, porque bueno, sí, al principio sí que te lo venden como este tipo de personajes un poco, ¿cómo decirlo? Muy inocentes, con aficiones muy extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, el protagonista una de sus aficiones es que hace una figura, escultura, ¿no? Monumentos como la Torre Eiffel y demás con palillos. Es un poco su hobby, él se siente muy orgulloso de eso, pues un poco lo lleva a ese extremo, aunque luego te vas a dar cuenta que los verdaderos idiotas son otros, ¿no? Hay un idiota que me encanta que es, antes de presentar al protagonista, el que está con el boomerang, ¿no? Este es Sí, maravilloso que tiene una caja llena de boomerang, tiene una mochila llena de boomerang y se va al parque y utiliza todos los boomerang, ¿no? El idiota en este caso es Jacques Villalet, que por cierto falleció en 2005, una cosa así, quiero recordar. Y el otro protagonista es digamos, el invitador del idiota es Thierry Lhermitte, que lo podemos reconocer por otras películas como Un indio en París o una comedia posterior a esta como Salir del armario. Eh, Hacen muy bien los dos ese contrapeso, ¿no? De la comedia ligera, pero ácida también, ¿no? sí, yo creo que la verdad que la pareja encaja muy bien, ¿no? El papel, el registro que cada uno hace, aunque yo creo que en este caso Jacques Villarén, ¿no? Como dice, el personaje de François Pignon, yo creo que es el que se come realmente la película y donde está puesto el foco en todo momento. Y de hecho, lógicamente las mejores escenas de todas pues las protagoniza él. Yo creo que es el gran protagonista de la película, el que lleva el peso en casi todo momento. Vaya. Hablabas tú de esa parte crítica de la película, aunque es una comedia, tiene mucho por decirlo de una forma, de obra social, ¿no? Un poco al fin y al cabo es un ataque a esa sociedad que se cree moralmente más superior, ¿no? Sí, lo que es un determinado sector social, ¿no? Un poco de la parte, podemos decir, la clase alta, un poco, no voy a decir burguesía porque tampoco estamos en esa época, pero bueno, sí, la clase alta de, de París en este caso, que se siente eso, sí, se siente superior y al final es curioso, ¿no? Porque la diferencia que habría o la perspectiva con la que los podemos ver hoy en día, ¿no? Porque un trabajador de Hacienda como es este François Pignon es el idiota, por así decirlo, es clase baja para estos personajes, cuando los que son de la clase alta son gente del mundo de la creatividad, del arte, ¿no? Yo qué sé, contrasta mucho, ¿no? Cuando normalmente no suele ser así, porque al final el protagonista, el protagonista no, el que es el invitador, como has dicho antes, es un Editor representante literario. literario, un editor literario exactamente, un editor literario, luego el otro que también sabe, creo que dedicado a, no sé si está dedicado a la publicidad o algo de eso, o sea que un poco están todos en ese mundo y el que tiene un poco el trabajo más estable, por así decirlo, es el idiota, ¿sabes? Así que yo creo que contrasta un poco esa sociedad ahí. Y la crítica está en todo momento, por supuesto que
te va sacando de ahí. Es verdad que de primera está la escena se llama la escena de los idiotas cuando no hay, o sea, no hay cena. Al final vamos a hacer el spoiler ese porque no hay cena en ningún momento, eso no se celebra. Tú lo estás esperando todo el rato a que llegue ese momento, pero no llega. Al final lo que se da es otra serie de circunstancias que es lo que transcurre durante la película, que por cierto, ¿no? En determinados momentos me llevaba un poco a Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? A la escena aquella del apartamento donde suceden las partes más surdas, ¿no? Más cómicas de la película, me llevaba ahí haciendo recuerdo, ¿no? De las que hemos repasado un poquito aquí. Sí, porque además van apareciendo personajes, todos van Exacto. confluyendo en la casa del invitador, como le estamos llamando en este caso al personaje de Thierry Lhermitte. Eh, Dices que no hay cena, pero en el fondo yo acabo de pensar que sí hay cena y con bastantes idiotas, que son todos los personajes en ese momento, que es cuando, Bueno, que de hecho eh, uno de ellos cena, eso también claro, hay que cuando decirlo. François Piñón le hace la tortilla a las finas hierbas a su Sí, compañero de Hacienda. Al exacto. final uno está cenando y hay muchos idiotas ahí, ¿no? Los idiotas que se consideran como tales por la clase acomodada y los que son verdaderamente idiotas, que en este caso es Thierry Smith, que su personaje se llama Pierre Brochan. Pierre Eh, Brosnan, sí. por cierto, el personaje, este secundario de, de Hacienda es fantástico también, ¿eh? O sea, es un tipo exageradamente, ¿cómo diría? Es desagradable. Y luego al final, Para mí tiene el mejor momento de la película. El rato en el que aparece este hombre, para mí es el mejor momento de la película, pero con mucha diferencia. La verdad que ya lo voy adelantando, que luego ya me preguntarás por la escena favorita, además, ya lo voy adelantando, que es el momento en el que sale este personaje. pero es un personaje, como decía, desagradable y al final termina casi dando, no, es Dándote casi pena, entrañable, ¿no? sí, dándote lástima, sí. La verdad que un poco es como dices, ¿no? Es como viene como el villano de la película, como el inspector de Hacienda más duro y demás, y al final acaba eso, siendo un personaje entrañable, un personaje que incluso te sientes un poco identificado con él. Cristian, de todos los personajes que aparecen, ¿cuál es el que más te podría chirriar, por decirlo de alguna forma? O ya no tiene por qué ser el personaje, sino a lo mejor su, Yo su estoy, inclusión en la historia. eh, los dos que a mí por lo menos más me chirría, uno es esta amante, ¿no? La amante Marlene, creo que se llama, y luego el otro personaje que también cobra protagonismo, que es, este no recuerdo, que también es escritor, creo que es el escritor, ¿no? Que le Sí, roba una sí, sí, novela, sí. cuentan y demás, que es el que se quería ir con su esposa. Yo creo que todos son los personajes un poco menos cómicos de la película, o por lo menos eso, cuyas actuaciones o cuyas apariciones se contrapone un poco con las de los dos verdaderos protagonistas, incluso de de la novia del protagonista, que también me parece un buen personaje, o del inspector de Hacienda que hemos comentado. Yo creo que esos cuatro sí que sustentan muy bien la película y luego los otros dos eh, desequilibra un poco la balanza. Pues fíjate que esos dos que has dicho aparecen en la que para mí es la mejor escena de la película, ya lo dimos después. Cristian, estamos metidos en una comedia muy francesa, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho la comedia francesa. Hay algunas que son infumables, hay que decirlo. Sí, La, no, com- se suele decir siempre la comedia francesa del año y hay a lo mejor 20 al año que la denominan así. Claro, claro, claro. Y hay algunas que son infumables. Sí. A mí la mayoría me resultan muy graciosas. Es verdad que no son comedias de no parar de reírte. La mayoría, ¿no? Pero, eh, ¿qué te gusta a ti de ese tipo de cine, Cristian? Porque no sé si esto es un rara avis para ti, una rara avis para ti, o a ti como a mí te gusta también la comedia francesa. No, no, sí que me gusta y sí que se contrapone eh, mucho
por ejemplo, con otro tipo de comedia, que puede ser la comedia norteamericana, que sí que es mucho más apelando a la risa, incluso en cierto modo la comedia española también va a eso, va al chiste puro y duro muchas al veces, gag. exactamente. Eh, y la comedia francesa pues se va construyendo, que también hay comedia española al final por la cercanía que hay, o en sí la comedia europea, podemos meterlo en ese saco, sí que se va construyendo de otro modo, al final son historias, suelen ser historias amables, que al final la comedia, sobre todo, por lo menos las que o las que me vienen ahora mismo a la mente de comedia francesa, me viene, por ejemplo, Intocable, ¿no? Que es otra de las grandes comedias francesas que de comedia, pues a veces no tiene tanto. Es casi drama, Eh, claro. exactamente. Pues un poco como esto, ¿no? Al final es una comedia que sí que te da un golpecito de realidad, pero sí que durante la película pues la ves con una sonrisa y la ves de buena forma, ¿no? No busca la risa, no busca que estés todo el rato riéndote, sino que busca el buen rollo, busca siempre con un mensaje social, ¿no? Al final, yo creo que un poco tilda por ahí, sí que son, o sea, hay muchísimas comedias, o sea, a mí la comedia francesa me encanta, como dices tú, hay algunos pestiños muy grandes, pero como en todo, ¿no? Como todos los géneros, y como en todas partes, y al final nada es completamente así inmaculado. Fíjate, estamos hablando de esa diferencia a lo mejor entre la comedia del gag, que Sí. tiene mucho Estados Unidos y que en España también se hace bastante, y la comedia, digamos, con un punto más dramático o más reflexivo, como la Mm. francesa, nos encontramos con una de Christian Clavier, pero ¿qué te hemos hecho? ¿Cómo es el título realmente? Dios mío, ¿qué te hemos Ah, hecho? sí, Dios, sí, Dios, Que al sí. final se ha hecho una saga, que esta es un poco más de gag y sin embargo no deja de perder esa frescura reflexiva de lo francés, ¿no? Sí, sí, es lo que comentaba, un poco va por ahí, un poco va buscando, eh, al final siempre son, eso sí que son muy buenos personajes cómicos, pero yo creo que un poco más se basa en la situación y en la actuación, en las expresiones de los actores, más que en los diálogos en sí, ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, mismamente en esta película de la escena de los idiotas, yo creo que las caras son mucho más importantes, lo que se hace es mucho más importante que lo que se dice. Las caras de los personajes yo creo que son mucho más cómicas que los diálogos. Los diálogos, pues hay momentos en que si tú solo prestas atención al diálogo, pues que es una conversación sin más, que no tiene mucho más misterio, sino que tú tienes que apreciar un poco eso, las expresiones, la forma en cómo se mueven. Yo creo que ahí es donde está un poco la comedia y ahí es lo que se basa este tipo de comedia francesa, comedia europea y también incluso comedia italiana, como que tuvimos aquí el caso de La vida es bella, que la parte cómica se basa en eso. La parte cómica se basa en la expresión, en cómo se dicen las cosas, y más que en el propio diálogo, que bueno, que en el caso de La vida es bella, que por cierto, hay que decir que esta película estuvo nominada al Goya a Mejor Película Europea y estuvo nominada, no lo ganó porque lo ganó La vida es bella, ese año, en el año 2000. Eh, Así que bueno, dos películas que hemos traído aquí, que las dos seguro que merecían el Goya, pero bueno, pues ahí queda eso a nivel anecdótico. Hablabas de que era casi una obra de teatro, o sea, esto al final es una obra de Sí, teatro, como hemos dicho, sí, se ha adaptado en España mismamente hace efectivamente, muy pero poquito. escenificado en pantalla Mm. tiene eso, ¿no? Es casi una escenografía de obra de teatro porque al final es a lo que quiero ir una película muy minimalista en cuanto a decorado y aparición de personajes, ¿no? Nos puede llevar a películas como El apartamento, se me viene a la cabeza, ¿no? Aunque El apartamento tiene más momentos afuera de lo que es la El vivienda, con más apartamento. personajes, pero una película, digamos, minimalista, ¿no? Y en eso también reside la importancia, ¿no? Porque si le metes más, a lo mejor explota el invento, ¿no? Sí, son el tipo de películas que, que se basan al final en obras teatrales y que se adaptan bien, ¿no? Tú puedes intentar adaptar una obra de teatro y ya quererle
meter ya no solo decorados, sino meterle Personajes. espacios en sí, que no sean decorados, que sea irte a la calle a grabar y querer un poco ampliar el contexto de la película y muchísimas veces sale mal, ¿no? Eh, Me viene a la cabeza una española que también que se puede asemejar a esta, que es por ejemplo uy, se me ha ido el nombre ahora. Está del juego de los móviles, que no me sale, que es Perfecto de Ales de la desconocido. Iglesia, Perfectos Desconocidos, que también es una adaptación de, si no me equivoco, el juego o algo así que se llama, que es italiana, que también viene de una obra de teatro y que al final eh, no le pueden meter más que lo que sale en la película, no le metan más de lo que ocurre en ese apartamento que ya va a destrozarla, porque lo que es una buena adaptación es que en eso, en quedarte en lo minimalista y saber hacer algo gracioso o hacer algo interesante desde algo minimalista y en el cine me parece mucho más complicado que, por ejemplo, hacerlo en el teatro, ¿no? Que sí que el que le guste el teatro se dará cuenta, sí que aludiendo a esta comedia francesa que hablábamos, el teatro mucho más que en los diálogos en sí también es mucho a nivel de expresivo y lo estás viendo en directo, como dos obras nunca son iguales, o sea, dos funciones de la misma obra nunca son iguales y un poco a través de eso es de lo que se enriquece el teatro, pues hacerlo bien, adaptar bien eso es muy complicado. Sí, es que me estaba mirando porque se estaba viniendo a la cabeza otra película, que estamos hablando de películas, fíjate, que se desarrollan casi en un mismo, en una misma habitación. Eh, Hay varias habitaciones, varias estancias, pero la principal es el salón en este caso, ¿no? Perfecto Desconocido sucede lo mismo, el salón, comedor. Y se me había venido a la cabeza otra, que es Sentimental, de Seth Sky, Sí, que también sucede, y ahora se me acaba de venir también a la cabeza Un Dios Salvaje, que también es una adaptación por de una obra ejemplo. teatral de Roman Polanski. Al final, Cristian, qué importante es eh, que esos espacios cerrados se hagan tan abiertos para la historia, no sé si me explico, que no te sientas claustrofóbico. No, no sé si me estoy explicando bien Sí, sí, lo sí, que sí, quiero decir. entiendo lo que dices. Por eso digo lo importante que es todo, que es lo difícil, mejor dicho, que es la adaptación, ¿no? De ese tipo de óperas que vienen del teatro, por lo que decimos, porque al final el teatro es una experiencia en vivo, es una experiencia en la que tú estás conectando con los actores que los tienes delante y que estás viendo a veces cómo se equivocan, a veces cómo improvisan, todas las expresiones que tienen, las miradas, un poco todo, cosa que en la película, una vez que queda grabada, siempre que la veas va a ser igual. Entonces es mucho más difícil conectar en una película porque una vez que ya la has visto dos veces, pues ya sí que te puedes fijar mucho más en los escenarios, te puedes más fijar en otras cosas y que no se te haga pesado eso, que al final sea una comedia y se haga ligera, es complicado y tiene muchísimo mérito sacar eso adelante y que además sea algo cómico a la vez con su mensaje social, ¿no? Yo creo que eh, por ahí es por donde destaca principalmente esta película, que también hay que decirlo, es una película cortita para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que con eso también juega un poco el director. Cristian, por ir cerrando, tu escena favorita. Como decía antes, ¿no? Mi escena favorita es el momento en el que aparece este nuevo inspector de Hacienda, que se supone que es el más duro y demás. Y para mí el momento se junta, ya no es solo una escena, sino es un poquito una secuencia. El momento en el que se junta que él está comiendo esta tortilla a las finas hierbas que le ha preparado Piñón. Piñón está hablando por teléfono, haciéndose pasar por uno que quiere amenazar a este que cree en los personajes, que está con la mujer del otro protagonista, ¿no? Se junta todo eso y es cuando dice, yo estoy con, ya descubre que no está con esa mujer, pero dice, yo estoy con la mujer de mi agente de Hacienda, ¿no? Que me lleva dando, y un poco se quedan todos callados, lo miran. Yo creo que para mí es la mejor escena, sobre todo eso, por la reacción tan cómica de todo, de lo que decía, además, más allá de los diálogos, de la expresión, de cómo se quedan mirando, las miradas que comparte, cuando él coge el teléfono y habla de una forma seria, pero a la vez muy cómica, para mí esa es la mejor escena de la película. Pues yo me voy a quedar con una en la que aparecen la amante y el amigo escritor
de Bronchard, de Pierre Bronchard, del otro protagonista, Thierry Lhermitte, que es cuando están los cuatro, el amante, el escritor Thierry Lhermitte y François Pignon, y François Pignon empieza a explicarle que ha hablado bueno, sin él saberlo, que ha hablado con Mm. su mujer, ¿no? Es decir, eh, el revoltijo que se forma ahí, Sí, sí, sí. están llamando a la amante loca delante suya y la amante no se está enterando. A mí esa escena me parece también fantástica y además porque el amigo escritor, hablando mal y pronto, se descojona de la risa. Yo creo que un poco representa lo que a todos nos puede pasar viendo esa escena, ¿no? Que es que nos causa, nos parece hilarante, ¿no? Totalmente. Nos vamos con el momento ya más complejo, el último del año. ¿Qué nota le ponemos a la cena de los idiotas? Buah, complicado, cada vez se hace más complicado, ¿no? Por las comparaciones con las otras que ya llevamos, ¿no? Al final, cuando se va acumulando, pues tienes que ir un poco midiendo en ese sentido. Yo creo, sin haberlo tenido claro hasta ahora, y que sigo sin tenerlo, y lo voy a poner sin tenerlo claro, que le voy a dar un 8,5. O sea, voy a poner a la altura de Alien, pero un poquito por debajo de La vida es bella, que ya te digo que son las dos de la misma época, las dos estuvieron ahí nominadas al Goya, pero yo creo que un puntito por encima sigue estando La vida es bella, que esta, totalmente muy recomendable. 8,5 para la cena de los idiotas por parte de Cristian. Yo le voy a dar un 7,5. Lo voy a colocar junto con el sexto sentido. Le voy a dar un 7,5 por eso de la comparación que tú comentabas, ¿no? Es una película que a mí me resulta muy simpática, pero bueno, tenemos ahí pesos pesados para mí, ¿no? Alien y Beetlejuice los tengo yo con un 8, entonces lo voy a dejar con un 7,5 junto con el sexto sentido. Ahora sí, Cristian, nos vemos a partir de enero. Espero que no te inviten a ninguna cena de los idiotas, que seas tú el invitador, pero no tengas esa mala leche. Fíjate, todos tenemos en realidad una cena de idiotas cada año, el 24 de diciembre, ¿no? Eh, pero bueno, Totalmente, totalmente. Lo estaba pensando, espero que tampoco me inviten a eso, ¿sabes? bueno, Cristian, En fin. que tengas una feliz fiesta, una magnífica entrada de año y en enero nos vamos viendo de nuevo para seguir hablando de lo nuestro que es el cine. Igualmente, muchas gracias como siempre a ti, Rafa. Un Un abrazo. abrazo. Y vamos ahora con ese espacio para las historias peculiares de personajes, de hechos curiosos, que capítulo por capítulo nos va escribiendo como si fuera un libro oído. Qué poético. Tony Cruz, cada jueves. Periodista, escritor, compañero, amigo. Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos la última noche del año, la última del año que no de la temporada. Como he dicho ya con los compañeros en las secciones anteriores, en enero ya volveremos. Vamos a cerrar 2002 con una historia que va a ser una de las poquitas en las que consigo sacar a Tony, no solo del fútbol, sino del mundo del deporte, pero tiene historias muy curiosas también, apartadas del deporte, y una de ellas es esta. Nos vamos a ir a Málaga, a la provincia de Málaga, a la vecina provincia de Málaga, pero vamos a hablar de un individuo que era escocés, cosas de las que suele hacer Tony. Sí, bueno, un escocés que dejó huella en un pueblo pequeñito, cerca de Antequera, de unos 4.000 habitantes, llamado Teba, y que generalmente lo hace a finales de julio, agosto, pues celebra lo que se conoce como el Douglas Day. Y dirán, bueno, ¿por qué un Douglas Day en Teba? Bueno, pues detrás de ese nombre pues está la historia de un señor, Sir James Douglas, quien fuera un fiel servidor
de Robert de Bruce, al que tal vez pues tus televidentes, tus YouTubevidentes conocerán por la historia de Braveheart, y que, bueno, pues está vinculado directísimamente a la localidad de Teba, dentro de una historia pues de estas que nos gustan, extraña y que bueno, tiene unos tintes medievales muy chulos. Ha hablado de Braveheart, la gente quizá no lo sepa, pero William Wallace y la historia de Braveheart son reales. Hombre, lógicamente Mel Gibson le metería ahí su tralla ficcional, como suele suceder en todas las historias basadas en hechos reales que se llevan al cine, pero William Wallace fue un personaje real y en cierto modo va a aparecer en esta historia. Vamos de lleno ya con esa rareza histórica, Tony. Bueno, vamos a contar quién fue James Douglas, que vio la luz en 1286, era hijo de William Douglas, a quien llamaban el Fuerte, y su padre, Sir William Douglas, había sido partidario de ese señor del que hemos hablado, William Wallace, conocido como Braveheart, que, bueno, como por si alguien no lo sabe, fue caudillo de la lucha que sostuvieron los clanes escoceses en este siglo XIII por su independencia de los felones en esa época, o por lo menos para ellos ingleses, ¿no? Bueno, pues la historia es que Eduardo I Piernas Largas, que era el rey de Inglaterra por estos tiempos, y mientras estudiaba en Francia, bueno, mientras estaba estudiante, me refería a cuando estaba estudiando este señor en Francia, este escocés, era muy común, había mucha vinculación entre Escocia y Francia, la han tenido yo creo durante toda su historia. El rey Eduardo I Piernas Largas de Inglaterra le confiscó sus tierras y se las dio a un siervo que consideraba más real. Así que cuando en 1306 Robert de Bruce se coronó como rey de los escoceses sobre la piedra que se conoce como piedra de Scone, que es una piedra mítica para los nacionalistas escoceses, y lo hizo como un claro desafío al monarca inglés, este Eduardo I, James Douglas aprovecha y decide saciar su sed de venganza e intenta, de paso, pues recuperar lo que había perdido en cuanto a pecunio y también, naturalmente, en cuanto a tierras. Así que inmediatamente Sir James Douglas se pone al servicio de Robert de Bruce y bueno, no es que precisamente viva buenos momentos, porque del lado de este señor pues conoce lo que es la derrota en las batallas de Methven y de Dalrymple. Y, y bueno, también es cierto que a partir de ahí aprende, porque como se sabe, tanto en el fútbol, y he tenido que al final hablar de fútbol, como en la vida, solo se puede aprender de las derrotas, ¿no? Y ahí en esas batallas descubre que la mejor forma de atacar al enemigo es a base de acciones por sorpresa que terminaran pues mermando un poco la moral. La historia es que el sucesor de Eduardo I Piernas Largas, Eduardo II, empezó a desquiciarse porque sus tropas, las inglesas, sucumbían a esa táctica de tierra quemada que este Sir James Douglas pues llevaba a cabo de una manera, pues bueno, como era en esa época. Es que, como siempre decimos, enjuiciar la historia del siglo XIV con los ojos del siglo XXI, pues es un poco temerario, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un señor que, naturalmente, no es que fuera un santo, ni mucho menos, pues él hizo saqueos importantes y a veces pues fue sanguinario, pero gracias a esa crueldad pues fue capaz de tomar el castillo de Roxburgh y contribuir a una victoria de la que se habla en Braveheart, que es la victoria en la batalla de Bannockburn del 24 de junio de 1314, en la que a James Douglas, a él y a muchos otros, se le nombra caballero antes del combate, en una suerte como de, digamos, democracia en la lucha, es decir, como que todos fueran iguales y tuvieran una importancia clave en la batalla, ¿no? Así que bueno, después de esa victoria en Bannockburn en 1314, pues los escoceses, aunque parezca raro a los ojos del presente, son hegemónicos en la isla británica e incluso, pues bueno, se puede decir que consiguieron una independencia de facto
a partir de 1327, por lo menos durante un tiempo. Sir James Douglas no cejó su empeño de seguir guerreando hasta que no quedara un solo inglés cerca al que matar, porque le tenía un odio tremendo, ¿no? Y claro, cualquiera que esté viendo dirá, ¿qué tiene todo esto que ver? ¿Qué tiene que ver Sir James Douglas con el pueblo de Teba? Bueno, pues ya vamos al grano. La historia es que Robert de Bruce muere de lepra, bueno, de lepra o de sífilis, no se sabe, en 1329, y resulta que el último deseo de este señor fue que su corazón llegara a los santos lugares de Jerusalén, que no pudo conocer en vida, y antes de su muerte pues ordenó que ese órgano debía ser llevado por los que consideraba sus más fieles caballeros, entre los que estaba, claro, pues este Sir James Douglas, que era pues toda una celebridad en esos tiempos en Escocia. Así que bueno, pues Douglas toma el corazón de Bruce, coge un barco en Escocia y va desde Montrose hasta Sevilla en 1330, donde estaba entonces el rey castellano Alfonso XI, que trataba de ampliar los territorios, porque bueno, hay que poner también en situación cómo estaba Castilla en ese momento, todavía una parte de lo que actualmente es España, bueno, varias partes de lo que actualmente es España, se resistían a integrarse en esa monarquía todavía castellana en solitario, y una de ellas, claro, era el Reino de Granada. Entonces, pues, Alfonso XI estaba en lucha constante con los nazaríes, que eran los que llevaban el poder en ese momento en el Reino de Granada. Y bueno, pues Alfonso XI, como si fuera un fichaje de última hora, y vuelvo al fútbol, convence a Douglas, tampoco es que tuvieran que insistir mucho, porque el escocés tenía un carácter bastante belicoso per se, de participar en la toma del castillo fronterizo de La Estrella, que está en Teba, en esta localidad malagueña, y que se encuentra en la cima de una alta colina que estaba muy bien fortificada y que además dominaba llano, un paisaje muy llano y un río, o sea, un sitio claramente estratégico en esos tiempos en los que la zona de frontera pues había constantes luchas. Todavía se pueden visitar los restos de ese castillo fronterizo de La Estrella, en Teba. Bueno, la cosa es que Douglas dice, bueno, vamos a ver, hay que matar gente, ¿no? Que eso se me da bien, pero nunca he luchado contra tropas que no sean inglesas. Así que, bueno, pues se pone a combatir y descubre lo que es la batalla en Castilla, pues de la peor de las maneras, porque nunca había combatido con tropas bereberes, y en esa batalla por la fortaleza de Teba cae en una trampa después de un arrebato de los que le daban de valentía, y en ese momento, estando rodeado, pues se acordó en el instante supremo de la batalla, prácticamente perdida, del corazón de su señor, de Robert de Bruce, y de ese objetivo que tenía marcado, que era llevarlo hasta Tierra Santa. Ese corazón lo llevaba colgado en el pecho, según cuentan, en un relicario de plata. Perdona, Antonio, un momento. Eh, ¿Cómo se lleva un corazón en un relicario? O sea, el corazón más pequeño. Buena El pregunta. relicario tenía que ser de dimensiones importantes o Robert de Bruce tenía un corazón muy chiquito. Bueno, si tenemos en consideración las espadas, los tamaños de las espadas que tenían estos señores en la época, que algunas eran más grandes que algunos de nosotros, pues tampoco es de extrañar que sus relicarios fueran un poco grotescos, ¿no? O sea que no me extrañaría que fuera o bien un gran relicario, o bien un corazón muy pequeño, o bien fuera lo que quedara del corazón de Robert de Bruce. En todo caso, y esto ya forma parte de la leyenda, según parece, este señor James Douglas, Sir James Douglas, arrojó el corazón, el relicario con el corazón, a sus adversarios bereberes y dijo, ahora muéstranos el camino, ya que venciste, yo te seguiré o moriré. ¿Qué pasó? Pues que palmó. Así que, a pesar de su heroicidad y demás, eran otros tiempos, y Mohamed IV, que era entonces el rey nazarí, pues tuvo un detalle con la valentía de este señor, y también un recuerdo al rey muerto, al rey Robert de Bruce, y al saber que el corazón, o ese relicario dentro, ese corazón dentro del relicario que estaba modificado y guardado en plata, era de un rey, pues envió tanto el cuerpo de Douglas
y algunos de otros de sus guerreros a Alfonso XI con una guardia de honor. Así que, bueno, pues los restos de Douglas reposan en el panteón familiar en la capilla de St. Bright, y el corazón de Bruce, de Robert de Bruce, no alcanzó su objetivo de llegar hasta Tierra Santa y se encuentra bajo el altar de la abadía de Melrose. Bueno, o lo que se cree que es el corazón de Robert de Bruce. Estamos hablando, entrando ya en el terreno de la leyenda, naturalmente. Parece ser que todavía, aunque parezca increíble, los descendientes de Sir James Douglas, así de cabezones pueden llegar a ser los escoceses, siguen tratando de llevarlo por otros cauces, o sea que siguen negociando la posibilidad de llevarlo hasta Tierra Santa, o por lo menos cuando yo conocí esta historia, pues seguían intentando llevarlo a Tierra Santa. Pues imagina, ¿no? Después de tantísimos siglos, ¿no? Bueno, pues de ahí la historia, ¿no? Y bueno, como todo esto se ha convertido de un modo o de otro, sobre todo en una localidad pequeña como Esteva, en un atractivo turístico. Y desde 1989, Teva y Melrose están hermanadas y llevan a cabo este Douglas Day, que suele ser a final de, como he dicho, a final de julio, principio de agosto de cada año. Y pues es como una especie de jornada de convivencia en la que se mezclan pues lo medieval con lo escocés, con lo andaluz, en fin, un poco de todo, ¿no? Y bueno, también hay un detalle curioso que resaltó cuando yo conocí esta historia, lo había contado el profesor de allí de Teba, Isidoro Otero, y que a su vez citaba al aventurero Alasdair Chisholm, que fue uno de los que acompañó a Douglas allá en el siglo XIII en esta historia, es que el estandarte de Douglas estaba formado por 3 estrellas y que, curiosamente, murió asediando el castillo que se conocía como la Estrella, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la historia, y si alguien pues tiene más curiosidad, quiere conocer de qué va el tema y sobre todo, bueno, pues quiere o le encuentra una utilidad práctica, le gusta la Edad Media, le gusta la historia de Escocia, le gusta la historia de la Reconquista, en general le gusta la historia seca, pues puede meterse en una página web que está muy bien, que se llama douglasdeiteva.com, y allí pues bueno, pueden conocer cómo son esas jornadas, cómo se celebran, qué programa tienen cada año, y bueno, y en general pues bichear y curiosear qué es lo que a nosotros nos gusta, y que para eso estamos. Teba que se encuentra, Tony, en la comarca de Antequera, que está muy cerquita relativamente no, y sin relativamente de donde nosotros somos, de Córdoba, eh, y que no solo celebra ese Douglas Day, sino que tiene también algún recordatorio, ¿no? Allí en sus calles y demás, ¿no? De Sir Efectivamente, James Douglas, que no me salía. sí, sí, tienen una lápida en el centro de Teba, una lápida curiosa en el que cuentan pues esta historia. Y claro, es que al final, bueno, pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para ellos es normal, es parte de la historia de Teba, y sobre todo una historia pues, llena de épica, ¿no? Que probablemente, bueno, pues si viviéramos con otra mentalidad o con otra cultura, pues a lo mejor incluso pudiera dar pie a una película o una buena serie o algo que realmente resultara muy atractivo de manera visual, ¿no? No solo que lo tuviéramos que contar de esta manera tan pequeña o de un modo tan rápido, tan reducido, sino que pudiera tener, oye, un componente más profundo, ¿no? Lo mismo que se cuenta la historia de Braveheart, pues bueno, se puede contar la historia de este Sir James Douglas en Teba, y se puede contar, bueno, el comienzo, cómo llega, cómo lo que sucedió, la leyenda, en fin, yo creo que da para mucho. Pero bueno, nosotros por lo menos nos hemos acordado del bueno del bueno del malo, como se quiera ver, de Sir James Douglas. Bueno para unos, malo para otros, porque al final un guerrero que lucha por la independencia de su pueblo, pues para unos es bueno, para otros es malo, para unos es un libertador, para otros un sanguinario, se la vi. Estamos en una época cruda, cruda, cruda. Ya lo decías tú, la Edad Media es una época complicadita, lo decía la semana pasada también, ¿no? Cuando eso de que San Paoli comentaba, el entrenador de Sevilla comentaba que estamos en el peor momento histórico y tal y cual. La Edad Media era difícil con perdón, de cojones, ¿eh? Por ejemplo, en lo que hoy es el Reino Unido, aquello era un constante guerreo. Sí, no, a ver, es una época que también te digo, está muy, a ver, evidentemente era mucho peor que la actual,
Pero también yo creo que como todas, la antigüedad tiene sus luces y sus sombras. De hecho, el Renacimiento como tal en Italia comienza, se puede entender en la Edad Media, lo que entendemos como Edad Media, y sin muchas cosas que sucedieron en la Edad Media y muchos intelectuales que tuvieron su base en este periodo, pues no se entendería la historia actual, ¿no? Evidentemente, claro, no podemos hablar de una época pacífica, ni mucho menos, pero claro, también venimos de un siglo, el siglo XX, en el que es donde más muertos ha habido en la historia de la humanidad, o sea que realmente, bueno, entonces era más difícil vivir, pero quizá en el siglo XX era más fácil morir. Entonces, no sé qué decirte, si es mucho peor o mejor el siglo XX o por lo menos gran parte del siglo XX que la Edad Media. Pero sí, bueno, en el Reino Unido una época de inestabilidad hasta que al final pues Inglaterra se convierte en el reino, pero vamos, como España, ¿eh? Porque el Reino Unido pues estaba Inglaterra, estaba Gales, hay mucha gente que todavía se arma algo de jaleo mental cuando con los términos Reino Unido e Inglaterra y no diferencia bien, y creo que es bastante evidente, el Reino Unido de Gran Bretaña, el Reino Unido forman parte de él Inglaterra, Gales, Escocia y el norte de Irlanda. Eh, Irlanda solo no forma parte del Reino Unido. Digo, por si alguien todavía tiene un poco de batiburrillo. Inglaterra no es el Reino Unido. Y si tú le dices a un escocés que es inglés, vete lejos porque no le va a gustar nada. Incluso casi a un galés. O sea, quiero decir que al final tienen caracteres muy marcados. Y es esta época donde se terminan de afianzar esas diferentes, como en toda Europa, esas diferentes nacionalidades que realmente en este momento todavía no se conocen como naciones. Es decir, allí el concepto nación bueno, sí, se podía entender como nación, pero desde luego no como Estado. Allí, bueno, no era inglés, sí, ¿por qué? Bueno, porque mi rey es el rey de Inglaterra, pero no porque tuviera un concepto definido de unos límites, ni de un poco luchas intestinas unos contra otros, pero siempre más peleando por un blasón o por el honor de un rey, evidentemente por sus tierras y por las tierras que pudiera conquistar, que por un concepto de Estado, de nación, que realmente mi punto de vista y esta opinión, es igual de estúpido morir por una bandera o por un Estado que por un rey o por una nación. Creo que morir por una idea, en fin, sí, claro, si tienes que morir por algo, muere por una idea, pero tener que morir por otro que te mande, vete y muérete por mí, oye, vete tú, que se me hace un poco tarde, ¿no? No sé, creo que afortunadamente todos esos conceptos, aunque por desgracia sigamos metidos en peleas y en guerra y en tal, están un poquito ya desfasados y actualmente pues en gran medida los soldados profesionales son los que sacan las castañas al fuego de los países. Ojalá no tuvieran que existir los soldados profesionales, pero para mí mi máximo respeto, ¿eh? Quiero decir que a mí, dicho lo anterior, digo lo siguiente, quiero decir, aquel que va a morir por su profesión o a vivir por su profesión, arriesgando al límite, parece que tiene un mérito tremendo. Es decir, no, por mucho me pagaran, no creo que fuera capaz de irme a un frente. Me encantaría ir a cubrir, eso sí, una guerra como periodista, pues me llama mucho la atención, pero eso de irte en primera línea a pegar tiros, hay que echarle mucho, ¿eh? Muchísimo valor por mucho que te paguen. Así que mi respeto para ellos y para lo que representan, pero por otra parte también mi total rechazo a aquellos que mandaban y todavía en este siglo XXI mandan a gente a morir porque, bueno, vete a morir ahí, que ya tu patria te lo pagará. Oiga, no. Si yo voy a morir, que sea por otra cosa nada más que por una bandera. Totalmente. Fíjate, Tony, que Escocia, 7 siglos después, está todavía ahí a vueltas con su independencia del Reino Unido. Escocia es un país, por si alguien todavía no tiene ese concepto, es un país, lo que pasa es que pertenece a un suprapaís, por decirlo de una forma, que es el Reino Unido. Oye, pues todavía están los escoceses ahí que se quieren ir. Sí, bueno, a ver, que no sepamos los españoles de ese tema, ¿no? Hombre, a ver, sí que es verdad que allí parece que lo llevan de una manera como más pacífica, o lo han llevado de manera más pacífica, por lo menos en los últimos tiempos. En lo que será Escocia, porque en Irlanda del Norte no pueden decir lo mismo. En Irlanda del Norte, ojito, que los ingleses, bueno, los ingleses, los británicos en general lo han pasado muy mal, ¿no? Por el tema del Ulster, ¿no? Pero sí, bueno, hicieron un referéndum, ahora quieren hacer otro, están ahí, porque al final el problema de todas estas cosas, de los nacionalismos, es que
nunca se satisfacen. Es decir, ¿cómo va un partido que se define independentista nacionalista a satisfacerse con un referéndum de independencia que sale negativo? Pues no, pues seguirán luchando hasta que alguna vez les salgan las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, por eso, en gran medida, en cierto sentido, se entiende que aquí, bueno, se puede hacer un referéndum, sí, porque no, me parecería que podría servir, en cierto sentido, para que hubiera sectores que se rindieran, pero al final nunca, jamás iban a dejar esa batalla, porque es su leitmotiv. O sea, que partidos que se identifican con la independencia, con el nacionalismo extremo, con separarnos de una entidad mayor, pues al final nunca van a tener suficiente hasta que consigan lo que pretenden, aunque las urnas, como en el caso de los escoceses, en su momento les dijeran que no, ¿no? Bueno, pues es un problema enquistado que, bueno, yo no sé si algún día Escocia será independiente. Yo creo que sí, que insisto, lo están llevando con bastante naturalidad en el Reino Unido, cosa que no me parece mal. Pero claro, encima con el Brexit tienen otro problema, que es que conceptualmente a Escocia lo de alejarse de la Unión Europea no les gusta, porque ellos tienen otra forma y otro concepto, por lo general, de entender las relaciones internacionales, y eso incluso lo ves aquí, con los propios escoceses, tienen un carácter distinto de los ingleses, tienen una forma, pues quizá menos peculiar, un poquito más abierta que los propios ingleses, y claro, pues hay un problema, porque ahí digamos que sí que puede ser el punto de partida para una justificación de esa independencia, o por lo menos de su ideal de independencia. Es decir, no es lo mismo intentar separarte de otro país por cuestiones meramente identitarias, en este caso ni siquiera idiomáticas, por parte de idiomas. El gaélico tiene muy poco peso en Escocia. No solo por cuestiones identitarias o políticas, sino también ya por cuestión de derechos. Es decir, es que un escocés hoy día tiene menos derechos en Europa que un italiano o que un español. Y claro, eso para muchos pues, es un problema, porque no le ven ventajas. Claro. Un inglés sí que puede verle ventaja, un escocés a lo mejor no le ve esa ventaja. Y bueno, pues es otro campo de batalla, veremos a ver cómo se resuelve, pero esto es una batalla que afortunadamente ya se libra en las urnas, no en los campos de Bannockburn ni ninguno otro del sur de Escocia o el norte de Inglaterra, y que afortunadamente pues forma parte de ese progreso que creo que en su día, como hablamos, obvio San Paoli, que yo creo que tenemos que tener presente, porque siempre viviremos mejor, siempre. En este siglo XXI, por mucho que estemos sometidos a ciertas estupideces, por muchas cosas, que como se vivía en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Hay que tener un poco de vista en general para poder mirar hacia adelante. Una perspectiva global, efectivamente. Pues Tony, muchísimas gracias. Nos hemos acercado a Málaga, nos hemos acercado a Escocia, nos hemos acercado casi a Jerusalén también, pasando por Sevilla, que vaya vuelta que daban para llevar el corazón de Robert de Bruce a Jerusalén. Muchísimas gracias, como decía. Nos vemos el próximo año y solo me queda decirte que pases una felicísima fiesta y que tengas una magnífica entrada en 2023, que ya iremos contando también más cosas en ese 2023. Igualmente para todos, felices fiestas, felices días, feliz cambio de año, feliz en general, y que bueno, que haya un 2023 mejor que 2022, que es lo más importante, ir siempre mirando hacia adelante. Esperemos. Muchas gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Abrazo. No sé en qué punto España conseguirá al fin quitarse todo el polvo de su historia negra. No sé en qué punto España conseguirá por fin olvidar su belicosidad. No sé en qué punto España conseguirá por fin que no le pese ese proceso tan cruel que significó la guerra civil, pero sobre todo la dictadura que vino después. No sé en qué punto España conseguirá por fin dejar a un lado a Francisco Franco. Y digo esto porque Franco, el dictador, el tirano, que gracias a Dios, lo digo abiertamente, gracias a Dios lleva muerto más de 50 años, casi 50 años, perdón, sigue muy presente. Y no sigue muy presente porque se haya planteado una ley de memoria
democrática, no sigue muy presente porque haya personas que pretendan recuperar los derechos de sus antepasados que les fueron hurtados, que les fueron robados. No sigue muy presente porque estemos en un momento de político de extrema violencia verbal. No sigue muy presente porque esté de moda eso que llaman guerra cultural y que no es más que barriobajerismo político. Porque esa guerra cultural no se apoya en argumentos, sino que se sustenta en una oratoria agresiva y se sustenta, sobre todo, en la barbaridad. A ver quién dice una barbaridad mayor respecto de su adversario político. Franco sigue muy presente porque ha dejado una herida tremendamente abierta en el imaginario colectivo de este país. Y porque España aún ha sido incapaz de condenar una dictadura de casi 40 años. Una dictadura que ocasionó decenas, cientos de miles de desaparecidos. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la guerra civil, en la que tropelías, en la que salvajadas cometieron todos. Todos, sin excepción. Una cosa es la guerra civil, que a todos nos debería de avergonzar, que vino provocada por un golpe de estado militar, no surgió de la nada. Y otra fue la dictadura. 40 años casi, de represión, de muerte. Sí, de muerte también. Y aún hoy, algo que es imposible que suceda en Italia o en Alemania, aún hoy se hace apología de Francisco Franco. Aún hoy es imposible resteñar la herida abierta, el cisma creado por Franco. Vivimos en un tiempo en el que además hay un determinado partido político que desde la democracia que no existió en los tiempos que ellos añoran, la mayoría sin haberlo vivido, sin haberlos vivido, desde esa democracia pretenden acallar la voz de quienes estuvieron silenciados durante casi 40 años. Ese partido es Vox, generador de odio hasta el punto que parece desean que volvamos a liarnos a tiros, hablando mal y pronto. Solo hay que ver parte de la intervención de uno de sus diputados, el señor Sánchez del Real, hace unos días, la semana pasada, cuando se hablaba de presupuestos generales del Estado. Cada día más, porque aquí estamos hablando del apocalipsis comunista, que es que vienen hasta con el símbolo comunista, lleno de sangre. No, oye, entre otras cosas de comunistas, porque la mayor afición que tienen los comunistas es matar a otros comunistas. Pero ¿saben lo siguiente a por lo que van? A por los tibios, que con el... ¿En qué punto España saldrá de eso? Ese lenguaje, esa oratoria que utiliza ahí el señor Sánchez Real no es una rara avis, no es algo puntual. Es el conflicto verbal, el conflicto de odio en el que pretende sumergirnos Vox, y lo está consiguiendo. Yo les voy a contar una historia muy personal. Es la guerra de mis abuelos.
que no fue que se pelearan, como dijo el señor Alberto Núñez Feijóo también hace unas semanas. Puede servir la acepción pelea, pero no la idea que quiso lanzar el señor Feijóo. Es decir, se pelearon como dos niños en un patio de un colegio. No. El abuelo de mi padre, Lucas, luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil y tuvo que marcharse a Francia. Y en Francia fue capturado por los nazis y fue llevado a Mauthausen, campo de concentración. Murió en Gusen, otro campo de concentración nazi. No se sabe dónde están sus restos. No se sabe. Su mujer, la abuela de mi padre, tuvo que abandonar Peñarroya con lo puesto en una mula, con hijos pequeños. Alguno perdió la vida por el camino hasta la capital, hasta Córdoba. Esa es la guerra de mis abuelos. La guerra de mis abuelos es la misma en que el abuelo de mi madre fue traicionado por sus trabajadores, o por los trabajadores de su mujer, que era quien tenía un estatus social importante y una hacienda en Pozo Blanco. Murió traicionado cuando intentaba ayudarles, jornaleros, y estos le entregaron a la República. Y la República, junto con otros habitantes de Pozo Blanco, lo llevó a Valencia, donde ya estaba la capital de España, a Paterna, y fue fusilado. Porque sí. Su mujer, la abuela de mi madre, fue encarcelada por pertenecer a Acción Católica. Y su padre, y su tío, y sus tías, mi abuelo, mi tío abuelo y mis tías abuelas, estuvieron a punto de ser lo que se llama niños de Rusia. Esa es también la guerra de mis abuelos. En una cuneta está el cuerpo del abuelo de mi madre, fusilado vilmente por la República. En otro lugar desconocido se encuentran los restos del abuelo de mi padre, muerto en Gusen por haber defendido los ideales republicanos, que no comunistas, republicanos. ¿Es a eso a lo que nos quiere volver a llevar determinados sectores de la sociedad española? Yo, desde luego, no estaré dispuesto jamás a entrar en esa confrontación brutal que hoy en día existe dialécticamente hablando y que algunos parecen pretender llevar a las armas. Y no lo haré desde la convicción más absoluta de que Francisco Franco y todos sus aláteres tienen que ser repudiados por la democracia española, porque ningún país democrático puede sostenerse en pie sin acabar con la apología, por muy pequeña que sea, por muy minoritaria que sea, de una dictadura. Es mi pensamiento. A través de la guerra de mis abuelos, que ojalá jamás se repita. Buenas noches. Sed felices y procurad que los demás también lo sean.